Muchísimas gracias por tu exposición, Zoe, y por cumplir el tiempo. No me están dando nada de trabajo, no tengo ni que marcarle el tiempo a nadie y me pone muy feliz, a pesar de lo que muchos suponen en esta estancia. Bien, vamos a continuar entonces con la tercera y última exposición que va a desarrollar Marisol Orozco Álvarez de la Universidad del Cauca, Colombia, y que se titula La investigación, creación desde proyectos interdisciplinarios y diversidad lingüística. Todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Buena tarde para todas, para todos. Vengo de Colombia, como lo dice Marina, profesora de la Universidad del Cauca, del Departamento de Diseño, y hoy traigo es un conversatorio. Voy a leer para no pasarme el tiempo, porque me voy por las ramas, por las nubes, hasta por los lagos, y ahí sí me va a tocar a Marina llamarme la atención, y trataré de no demorarme tanto, porque lo que más me interesa es cómo conversar, ¿sí? Voy a empezar con el contexto. Lo que vemos en pantalla son 3 resultados de 3 investigaciones distintas, que luego ya miraremos, porque muchas veces desde el diseño hablamos de prototipos, y desde el diseño gráfico casi siempre enfocados en los impresos, pero no enfocados en otras narrativas visuales. El departamento del Cauca está ubicado en el suroccidente de la República de Colombia. Se caracteriza por sus pisos térmicos que permiten un extraordinario ecosistema, su diversidad étnica, donde encontramos población indígena, negra o afrodescendiente y campesina, así como su diversidad lingüística, hacen de este departamento un espacio lleno de contrastes y divergencias, siendo uno de los departamentos que consolidó una fuerte resistencia a dinámicas del gobierno, que van en contravía de las dinámicas propias de las comunidades indígenas, negras, campesinas. Resistencia que es liderada casi siempre por las comunidades indígenas que lo habitan. Como consecuencia, en este contexto se han creado conceptos que demarcan procesos propios como gobierno propio, educación propia, liberación de la madre tierra, reintegración con la madre tierra, caminar la palabra, vivenciar las lenguas, que hacen de este departamento un lugar único, divergente, polémico, que vive movilización social constante, en tensión con la población no indígena, no negra, no campesina, que habita la capital del departamento, que se autodenomina Blanca. Departamento también estigmatizado a nivel nacional como problemático, calificado además de ser zona roja por los conflictos con grupos al margen de la ley, que se encuentran en algunas zonas de montaña, quienes se pelean por dominar el territorio, siendo objeto de enfrentamientos con las comunidades indígenas, negras, campesinas, que lo defienden de estos actores, los cuales ponen en riesgo la seguridad de sus territorios, así como su autonomía. No les estoy vendiendo un departamento terrible, realmente es maravilloso, pero quiero este escrito que conozcamos como todo el contexto donde se enmarca. Los pueblos indígenas que lo habitan son diversos. 10 de ellos, Nasa, Mesac, Yanacona, Inga, Totoroe, Seperara, Sipidara, Quichú, Ancuilé, Coconuco, Colindara, hacen parte del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, creado en 1971 por 7 cabildos indígenas con 4 principios fundamentales: unidad, tierra, cultura y autonomía, que guían la organización en la defensa de los derechos ancestrales y territoriales de los pueblos indígenas, la recuperación de tierras, el fortalecimiento de sus identidades y el logro de un gobierno propio para su bienestar, principios que siguen vigentes en los mandatos del gobierno propio. En estos pueblos indígenas se mantienen vivas y en uso las lenguas Nasayugüe, hablada por el pueblo Nasa, Namuiguan, hablada por los pueblos Misac, Totoroe, Sanjuilé, Quichú, Siapedé, hablada por el pueblo Eperara Siapidara, Inga, hablada por el pueblo Inga, siendo la lengua Nasayugüe la lengua mayoritaria en el departamento del Cauca y la segunda lengua hablada a nivel nacional después de la lengua Guayunaiki del pueblo Guayú.
El pueblo Wayuu está en la Guajira. Esta diversidad lingüística, sumada a la diversidad étnica, donde los pueblos negros y los pueblos campesinos integran este tejido divergente, consolida una investigación-creación que demanda otras formas de abordar procesos investigativos, las cuales se configuran, significan y resignifican en conjunto, dadas las características de los territorios. A diferencia de las comunidades negras y las comunidades campesinas, las comunidades indígenas están ubicadas dentro del departamento de Cauca en resguardos indígenas concebidos en la ley como espacios comunitarios con jurisdicción propia, reconocidos por el gobierno nacional, consagrando el derecho autonómico a, abro comillas, las autoridades de los pueblos indígenas para ejercer funciones jurisdiccionales dentro de un ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarias a la Constitución y las leyes de la República. En esta relación, los pueblos indígenas son gobernados en su territorio a través de un cabildo, liderado por un gobernador, territorio donde la lengua materna es oficial y la educación es una educación propia, lograda gracias a las movilizaciones convocadas por las comunidades, realizadas para defender su derecho a una educación bilingüe, contextualizada y pertinente, que estuviera en armonía con su cosmovisión y leyes de origen. Reconocida por el Ministerio de Educación Nacional, se ha logrado integrar a los currículos de las escuelas, promoviendo al tiempo nuevos retos en la consolidación de los currículos que requieren de maestros bilingües para orientar y acompañar la formación en las escuelas. Una educación que es un reto para el diseño de materiales educativos. La estructura de la educación propia en las comunidades indígenas partió de la creación de escuelas en resguardos donde era necesario fortalecer la lengua materna, recuperar la relación lengua-territorio, así como la cultura. En el tiempo se fue consolidando como eje transversal en la formación escolarizada. Articula cosmovisión, autonomía, interculturalidad, idioma y territorio. Aquí quiero hacer un alto porque fue la Constitución de 1991 la que posibilitó el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de mi país. Es importante hacer esto porque los gobiernos juegan un papel muy importante en el reconocimiento de la diversidad de sus territorios. Si el gobierno realmente no hace parte, si la escuela no hace parte, si la universidad no hace parte, si la educación en general no se suma a estos procesos, los pueblos quedan solos. Y somos una unidad territorial como país, como territorio, como Latinoamérica, como planeta. Entonces quiero hacer esa claridad. Ha sido tan potente esta lucha para que la educación sea reconocida y respetada desde sus cosmogonías y cosmovisiones, que hoy en día han logrado trascender la educación básica. Las comunidades indígenas del Cauca, desde el CRIC, lograron consolidar la Universidad Autónoma Intercultural Indígena Wayuu, donde se ofertan 12 programas que se articulan con los territorios, con una formación bilingüe que fortalece las lenguas ancestrales, así como las culturas diversas. Programas que incluyen la formación en administración y gestión de salud propia intercultural, administración y gestión propia, buen vivir comunitario, comunicación propia intercultural, derecho propio intercultural, licenciatura en pedagogía comunitaria, licenciatura en pedagogía de artes y saberes ancestrales, licenciatura en pedagogías para la revitalización de lenguas originarias, revitalización de la madre tierra, técnico profesional, sistema indígena, salud propia intercultural, CISPI, Tecnología en Administración Pública Especial para los Territorios Ancestrales Indígenas, Tecnología en Pedagogía y Lingüística aplicada para la revitalización de la lengua nasa. Al encontrar en los contextos de diversidad lingüística una educación propia que se concibe de forma integral con los territorios que articula el cosmos y la vida, nos lleva desde la investigación a cuestionar el concepto de problema como representación individual, en contraposición con interacciones sociales contextualizadas, lo que es un desafío para el diseño que, por tradición, se ha enmarcado en lo proyectual, en el problema, que no surge de dinámicas colectivas, ni concibe en su gestación a la comunidad tomando decisiones finales, a pesar de que es la única que conoce la realidad que habita, la que puede dar soluciones de acuerdo con los contextos que habita.
Es así como van surgiendo conceptos como territorialidad, pluridiversidad, reexistencia, sentipensar, disoñar, entre otros, que tratan de acercarse a esta diáspora de realidades divergentes desde la palabra, que se enraiza en esas otras formas de estar en el mundo, esas otras formas de representarlo, esas otras formas de vivenciarlo, esas otras formas de sentirlo. Esa particularidad hace que cualquier proyecto de investigación deba ser socializado ante la comunidad y el cabildo para obtener el aval respectivo antes de cualquier acción que implique trabajo de campo o visitar al territorio. Este proceso involucra demostrar la pertinencia del proyecto, los objetivos propuestos, la metodología a seguir, los resultados que se proponen lograr, pero ante todo, el rol de la comunidad dentro de él. Aparentemente lo que se estima al desarrollar cualquier proyecto de investigación. Sin embargo, en este espacio diverso, si la comunidad no ha sido convocada para estructurarlo o no se especifica su participación activa, si no corresponde a una demanda sentida y real de la gente, el proyecto entra a estudio del cabildo para socializarlo ante la asamblea, máxima autoridad comunitaria, para debatir su pertinencia. La comunidad plantea que hay sabidurías y conocimientos que la Madre Tierra no revela por la naturaleza misma. Hay otros a los que solo los mayores espirituales tienen acceso y que nos sirven de guía para dinamizar nuestros procesos de indagación. También hay sabidurías y conocimientos que los pueblos no debemos revelar y finalmente están los que son de conocimiento de todos. Así, en esa constante relación con la Pachamama, nuestras culturas viven y florecen. Esta concepción de vida reta los procesos que se formalizan a nivel académico, donde la espiritualidad no está articulada en la construcción del conocimiento, mucho menos el pensar desde y con el corazón. Creo que eso no se da en la academia, o por lo menos hasta ahora no me ha llegado todavía una universidad que se piense el conocimiento de Dios. Si bien las comunidades negras y las comunidades campesinas no viven en resguardos, ni tienen una educación y autoridad propia, en las comunidades negras y campesinas se encuentran los consejos comunitarios. Es allí donde se socializan y debaten los proyectos de investigación a trabajar cuando estos involucran el territorio y la gente que lo habita. De hecho, el concepto sentipensante, acuñado por Orlando Fals Borda, dentro de la investigación Acción Participativa que todos conocemos como IAP, es desarrollado por los pescadores de Benito Abad, Sucre, Atlántico, Colombia, quienes dicen, abro comillas, nosotros actuamos con el corazón, pero también empleamos la cabeza y cuando combinamos las dos cosas así, somos sentipensantes, cierro comillas. Lo que detona que es en la relación con la vida, en el respeto por lo vivo, donde se gestan sensibilidades que articulan todos los sentidos, independientemente del territorio que se habite. En esta relación, María Cristina Ibarra habla de cómo sentipensar el diseño desde la vida cotidiana o el diseño en uso que formalizan las mismas personas. Llama la atención sobre el foco del campo diseño-antropología, que surge principalmente en el eje Escocia-Dinamarca, con diversos investigadores estudiando nuevas maneras de relacionar este campo de conocimiento más centrado en el usuario y la observación del otro, de los otros. Aquí quiero aclarar que las comunidades indígenas no son usuarios dentro del diseño en los territorios y en los proyectos que ahora miraremos así muy rápidamente. Sin embargo, como este tejido, pensamiento, corazón, ser, no es el hilo que teje la vida por fuera de la comunidad, donde el respeto por las visiones del mundo que articulan la vida dentro de las comunidades es vulnerado, aparece la palabra reexistencia, desarrollada por Adolfo Albanachinte, quien llama la atención sobre lo que implica dentro del proceso de resistencia la reinvención de identidades y formas de vida que tienen las comunidades frente a dinámicas de exclusión, invisibilización y explotación que hacen parte de la colonialidad, desafiando las narrativas hegemónicas para revitalizar saberes ancestrales y crear nuevas formas de ser en el mundo. En contraste con este planteamiento, en el diseño se establecen correspondencias cuando se vivencian los contextos.
sino un plan estructurado que obligue a seguir lineamientos o variables rígidas que no permiten construir mientras van sucediendo las cosas. Lo que se plantea para hacer diseño es valorar el sentir como un eje que viabiliza crear, lo que por demás deja en tensión el concepto de proyecto que se fundamenta en la relación de variables estructuradas para diseñar. Investigación-creación. Esta región diversa, pluriétnica y multilingüe reta la palabra investigar, definida por la Real Academia Española RAE como indagar para descubrir algo, aparentemente dentro de una realidad que se concibe tangible. En relación, las comunidades indígenas llaman la atención sobre este concepto y nos dicen que la realidad no es única, es un tejido vivo al cual se le teje desde el pensamiento y el corazón, con conocimientos y sabidurías que pueden estar por fuera de la razón. No es posible conocerla desde premisas generales que involucran a la gente en un sentir colectivo, que dictaminan comportamientos y formas de vivir, cohesionan pensamiento y hacen que surjan fórmulas de control para formar conductas colectivas. Por el contrario, en estas comunidades, el significado de investigación se estaría ampliando a relacionar la convivencia comunitaria con seres que se ven y seres que no se ven, y la vivencia territorial como forma para ir registrando la memoria y también ir indagando en la vida cotidiana misma. Esta premisa posibilita hacer investigación-creación de forma casi orgánica con las comunidades indígenas, para quienes el hacer y el crear forman parte de su cosmogonía, donde se involucran todos los sentidos en una relación directa con el cuerpo, con la naturaleza, con el cosmos, con el espíritu, lo que pone en relación la definición de investigación-creación construida desde la academia para el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que sitúa la investigación con otras formas de producción de conocimiento cuando le suma la creación, haciendo énfasis en sus particularidades y cercanía con el valor estético, reconociendo el rigor que caracteriza este tipo de proceso investigativo. Destaca el proyecto como dispositivo que garantiza la naturaleza académica de la actividad creativa, detonando procesos metodológicos innovadores que van surgiendo en relación con los contextos. Tanto la investigación científica como la investigación más creación producen información rigurosa, precisa, sistemática, que permite abordar problemáticas y contextos bajo criterios de estudio claramente definidos a través de un objeto, una metodología y un fin. Pero la investigación más creación adelanta este proceso dándole especial relevancia al conocimiento directo, sensorial, que se da en la experiencia estética y que implica el contacto con un material expresivo. Esto también ocurre en la creación artística más tradicional, pero allí no se produce conocimiento transferible, pues se vive de manera inmediata en la experiencia. En la investigación más creación, en cambio, se espera que la reflexión sistemática sobre la práctica y la experiencia permita generar conocimiento accesible, reproducible y transferible que pueda ser usado en nuevos procesos de investigación más creación. Si se dan cuenta, aquí pasé a investigación más creación, es decir, cualquier tipo de investigación donde la creación se suma, pero realmente mi postulado en relación con las comunidades indígenas es investigación-creación, como una palabra, van juntas, ¿sí? Pero es importante traerlo a colación porque así lo trabaja el Ministerio de Educación. Este llamado que se teje en la definición abordada por MinCiencia sobre la investigación más creación se vincula desde lo sensorial al planteamiento de investigación que definen las comunidades indígenas al concebir la investigación como un proceso que involucra todos los sentidos que, al plantearla como la crianza y siembra de sabidurías y conocimientos, no solo trasciende la investigación, también posibilita hacer en co-labor investigación-creación. No utilizo la palabra co-creación de manera intencional, porque la co-creación no necesariamente involucra a las comunidades desde la colabor. Yo puedo tener la colaboración de una comunidad, mas no su accionar dentro del proyecto. Ustedes aquí pueden estar colaborando conmigo al estar atendiendo esto que les estoy contando, pero no necesariamente se involucraron en la escritura de este texto, ¿sí? Mientras que la colabor desde Xochitl y desde México, desde Chiapas, implica realmente una relación de trabajo colectivo donde me involucro desde el comienzo hasta el final en la toma de decisiones.
La investigación para el pueblo nace es entendida desde el corazón. Palabra compuesta entre el sentir y el razonar, implica pensar, planear, reflexionar, saber, escuchar, comprender, compartir y producir nuevo conocimiento. Este corazón, siguiendo huellas, es permanente y diario, siempre y cuando la persona tenga el oído atento, la mente despierta y los ojos abiertos a nivel físico y espiritual. Entendida la investigación también como herramienta de defensa territorial y el pensamiento. Existen palabras en su lengua materna para decir que estoy observando, observación que involucra el corazón con la tierra, con el andar, al tiempo que se está analizando con el pensamiento, cuando se coloca el corazón y se coloca el ojo mientras se mira, mientras se relaciona, correlaciona, compara. Nociones que contienen el sentipensar y se acuñan en el campo investigativo, mostrando una explicación cuando se quiera interpretar desde el castellano. El tiempo en este descubrir es pausado, sin afán. Se va trenzando al conocimiento en la medida que se va descubriendo, experimentando, preguntando, sin respuestas inmediatas que solo sirven para llenar formatos, resolver hipótesis, comparar datos. Aquí se trata de avanzar de forma integral, tejiendo sabiduría, conocimiento, territorio, espiritualidad, siempre en relación directa con la comunidad. La crianza y siembra de sabidurías y conocimientos se sustenta desde la comprensión y vivencia de principios que articulan el territorio como la casa grande donde se teje la existencia, la resistencia, la dignidad y el buen vivir de acuerdo con la cosmovisión de cada pueblo. La espiritualidad de esta ligada a las formas subjetivas de intuir, interpretar, percibir y sentir de los pueblos en armonía con los espíritus de la naturaleza y el territorio. La comunitariedad enlazada a la cosmovisión involucra la participación de la comunidad en todos los procesos CRISAC. La reciprocidad que comprende el compartir con la naturaleza entre todos los seres, el dar y recibir desde el sentir. La racionalidad que permite comprender y actuar ante las dinámicas familiares, comunitarias y territoriales desde sus propios contextos. La complementariedad donde se busca que los opuestos puedan lograr entendimiento para el caminar comunitario. El cuidado de la vida, donde los procesos quizás respetan, defienden, protegen y fortalecen las diferentes expresiones de la vida, según las cosmovisiones de los pueblos, de la vida y para la vida. La palabra enraizada en la cosmovisión y territorio resignifican el espíritu cultivador de las lenguas y las cosmovisiones. Ley de origen, palabra de origen, derecho mayor, derecho propio. Ley natural es la norma que orienta y mandata la vida a través de los sueños, las señas, las manifestaciones naturales, los consejos y la vida, las vivencias culturales. En directa relación, las formas de conocer tienen que ver con el sentir y presentir, escuchar a través del cuerpo, lo que ratifica a través de la vista, lo que se ratifica a través de la vista, a través del pensamiento, todo expresado en y desde la oralidad, para lograr así la práctica, el hacer. En este contexto, la ley de origen está tejida en el territorio, donde se encuentra la naturaleza, la sabiduría, la economía, la memoria, la cosmovisión que comprende la espiritualidad, los saberes, lengua y pensamiento, así como la identidad. Yo quiero hacer un alto aquí. Si no conocemos las lenguas de los territorios con los que vamos a trabajar, cuando son territorios bilingües, si mínimamente no nos acercamos a ellas, no se trata de ser competente, pero mínimamente el respeto por cómo se estructura esa lengua, es muy difícil entrar en la cosmogonía del territorio, porque es desde la lengua, desde la palabra, que se nombra y se significa el territorio, y en ella está la cosmovisión del mundo. Los usos y costumbres, donde está la unidad familiar, el trabajo de medicina propia y la convivencia, la autonomía enlazada por el derecho y deber mayor, la autoridad, la administración, la interculturalidad. Este relacionamiento detona otras formas de hacer investigación. Para ello hay que transformar la experticia por la escucha. Debemos aprender a escuchar, dejarse llevar hacia la experimentación, dejar tanto formato y equivocarnos, hacia la vivencia de otras formas de conectar, para adentrarse con mirada de niño en dinámicas que llevan a crear en comunidad, abriéndose a nuevas estéticas, nuevos procesos, otras realidades que no necesariamente
quieren ser solucionadas, tal vez solo tratan de fortalecerse, resaltarse, visibilizarse o simplemente permanecer. Aquí algunas imágenes del trabajo con comunidad, donde está desde el comienzo de la comunidad, desde el planteamiento del proyecto, en todo el proceso se involucran tanto los niños, los mayores, las mayoras, la escuela es muy importante, ¿sí? Porque la escuela transmite el conocimiento, los saberes, y son conocimientos y saberes. Tenemos que dejar aquí el alto de que en la academia se generan conocimientos y en las comunidades saberes, no. La academia está en igualdad de condiciones y las comunidades generan conocimientos, no solamente la academia. Entonces, ¿cómo van? Y esto fue el resultado final, que es un proyecto de vida, y realmente fue un mural de una comunidad que fue desplazada por el bloque Calima, de su territorio de origen, y fue reasentada en otro territorio, y en el proyecto decidieron colocar antes y el después sobre la escuela para que nunca se les olvidara. Aquí hay otro proyecto que es sobre la cabuya. Esta es una comunidad también indígena, y se trataba como de cómo poner la cabuya nuevamente en movimiento, a circular, pero ante todo ellas querían, es una cooperativa de mujeres fortalecida mucho por los hombres, por sus compañeros, pero querían la imagen de la cooperativa, y créanme que fue muy difícil, pasamos más de 2 años, ¿sí? Y no lográbamos, porque había que considerar muchas alternativas dentro de su simbología. Entonces, el trabajo con comunidad y cómo se va resignificando, asistimos a muchas mingas, al trabajo colectivo para aprender también cuál es el proceso de la cabuya. Aprendimos a sacar cabuya. Es muy importante porque no se trata de visitar, se trata de permanecer. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, hasta que logramos la identidad. Y esta última, antes de pasar a 3 cosas que son las notas finales, si me da tiempo, es con el Pacífico Caucano. En Colombia se dan las comunidades energéticas como una norma a nivel de gobierno. Y las comunidades energéticas son estas comunidades que son posibles, que generen energía natural a través del agua, a través del viento, o a través de las masas, pues, que se van sacando de los desperdicios. Pero, oh sorpresa, las comunidades que eran las que podían ser potentes, comunidades energéticas, no tenían ni idea de cómo llenar los formatos, los formularios, de cómo hacer todo este trabajo. Entonces, este trabajo fue cómo la comunidad, desde una cartografía del territorio, iba reconociendo el territorio para poder enseñarles. Nosotros, ahí sí nos tocó enseñarles esos formatos y cómo hacer esos formatos amables para que la comunidad pudiera participar en las convocatorias del gobierno y poder ser partícipe y convertirse en comunidad energética. Entonces, esto es un poco lo que se ve del trabajo comunitario. Terminamos en una infografía. ¿Y por qué esta infografía es muy importante? Porque esa comunidad es una comunidad arrocera. Por lo tanto, la actividad de la siembra y la cosecha del arroz, que también lo hicimos y permanecimos, se convirtió en una relación directa con los pasos para ser una comunidad energética. Eso iba involucrando a la comunidad para que realmente cada paso estuviera concientizado, ¿sí? Y por último, las notas finales, que son 3, creo que ya termino. Si bien el propósito de la investigación-creación es construir el mundo sensible y material que rodea a los seres humanos, pues en esa relación humano-entorno es donde sucede la experiencia de la vida, creo que no es suficiente solo experimentar cuando entramos en contextos de diversidad lingüística y cultural. Allí se requiere conectar con la espiritualidad, con el corazón del territorio, con la visión de la gente, quien concibe el territorio en directa conexión con la vida, con lo vivo. Requiere fracturar el conocimiento académico para dejar fluir la experiencia propia, para que no sea únicamente el resultado de una representación objetual atravesada por los sentidos,
sino el sentipensar de una experiencia hilada a la relación del ser humano con otras visiones de mundo. El proceso dialógico de creación de dispositivos comunicativos, cuando se gesta en diálogo con los otros, genera procesos de transformación social y personal que permanecen en el tiempo, propendiendo por soluciones sentidas por la gente. Al dialogar en comunidad y atender la noción de investigación concebida por las comunidades como crianza y semilla de sabidurías, es más armónico gestar procesos de investigación-creación donde el dibujo, la palabra y la imagen se vuelven gráficamente sensibles cuando se traza la línea desde las vivencias, afectando la representación gráfica, que no es un patrón o modelo. Son detonantes de conocimiento que se ponen en relación para crear en comunidad. Y por último, permiten navegar, comprender y representar la palabra desde y a través del territorio que se habita, así como penetrar diversos órdenes significativos que dan cuenta de un espacio que se protege y sostiene desde y para las personas que ocupan un lugar propio, como un tejido que posibilita seguir dinamizando conocimientos vivos de la memoria ancestral, tejida desde el hacer, donde se pone en contexto, forma y contenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas y a todos. Ahora pasamos a nuestro esperado intercambio con el público que nos está escuchando, que nos estuvo escuchando por Facebook, tanto como con los presentes. Arrancamos con preguntas presenciales. ¿Les parece? Tengo una pregunta del Facebook ya. ¿Vamos con esta? Bien. Es una pregunta de Joana Barón para Marisol y dice lo siguiente: poco a poco acá en Brasil, con las colaboraciones del ADA, hemos encontrado ejemplos de iniciativa de investigación-acción en que de hecho la espiritualidad se ha manifestado como fuente de conocimiento. Quería saber si en el Cauca o en otras partes has visto ejemplos así desde la academia y cómo ves los retos para este tipo de investigación en las academias del Abya Yala. Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Creo que estamos en ese caminar, apenas descubriéndonos en relación con lo que nos habita, porque las comunidades nos habitan, son nuestros ancestros. Muchas veces nos olvidamos de eso, creemos que venimos de otro lugar, estamos en Latinoamérica y somos un mestizaje, donde por nuestras venas, por supuesto, corre sangre indígena, corre sangre afro y por supuesto sangre campesina. No tengo un ejemplo directo desde la academia desde Occidente, pero sí puedo invitarte a que entres a la página del Consejo Regional Indígena del Cauca o de la UAIN, donde allí se suben proyectos que han desarrollado los estudiantes de las licenciaturas y los programas de esta universidad, donde está desarrollada esa parte de espiritualidad, conocimiento, saberes. Gracias. Bueno, paso el micrófono así la gente que está online puede escucharnos. Así que tengan a bien usarlo. Gracias. Alejandro, tengo una pregunta para ti. Si puedes hablar más sobre o que te inspira, cuáles son las referencias más teóricas de diseño y antropología que inspiran los tuyos proyectos. Sí, creo que dado el contexto del evento, conviene contextualizarlo y ponerlo en esa mirada, ¿no? de cómo se hace esta articulación, y es algo que estoy pensando ahora, ¿no? Yo me configuré en términos de formación desde el diseño, ¿no? Empecé como arquitecto, pero en realidad mi corazón está en el diseño y en el diseño industrial, ¿no? Ahí me enamoré, ¿no? Pero justamente en el proyecto del libro colaborativo de repensar los diseños desde el género del binario queer, que fue lo que hicimos durante la pandemia,
con varios colegas, ¿no? La doctora Elvia Ayala y yo coordinamos, y ahí conocí a mi directora de tesis, la doctora Melina Mao, que ella es doctora en estudios culturales, ¿no? Entonces, justamente a través de la tradición del pensamiento, porque es conveniente mencionarlo, ¿no? Dialogando con Melina, ella decía, bueno, es importante la familia académica, ¿no? Y entonces ella, creo, ¿no? No voy a decir una burrada aquí, ¿no? Pero según recuerdo bien, ella fue dirigida por Sayat Valencia, ¿no? Con Capitalismo War, ¿no? Y creo que Sayat Valencia fue dirigida por Paul Preciado, y Paul Preciado al mismo tiempo fue dirigido por Deleuze, ¿no? Entonces hay una tradición de pensamiento, yo no me atrevería a categorizar, ¿no? Estas personas dónde se ubican, si es en antropología, estudios culturales, ¿no? Filosofía, ¿no? Pero sí es muy claro que no están en diseño, no están en diseño. Entonces, a través del doctorado en diseño de la UP, pues entendí que hay una orientación muy dirigida a Tomás Maldonado, ¿no? Entonces, bueno, ahí conocí a Tomás Maldonado profundamente y me enamoré de él, ¿no? A través de Verónica Valle. En la maestría de diseño industrial, bueno, me dio clases Luis Rodríguez, ¿no? Que trabajó con Kibon Siepe. Entonces, a final de cuentas, pues está consciente o inconscientemente esa conexión que cruza y que culmina en el doctorado. No sé si propiamente antropología como se piensa tradicionalmente, pero aquí no estamos buscando, ¿no? Y creo que eso es lo que comentábamos ayer, no se está buscando diseño y antropología separados, sino diseño y antropología como un tercer espacio. Entonces, a ver qué resulta de estos diálogos, y al final del evento podremos pensarlo mejor, ¿no? Vamos a dar una serie de preguntas presenciales y tenemos más en el Facebook. Hola, soy Melissa, mucho gusto. Mi pregunta es para Marisol, y más que desde mi contexto, que yo crecí en la zona maya yucateca, en Yucatán, y compartí muchos espacios con las personas en las comunidades, y cuando llegó a mí la decolonialidad dije, creo que necesito yo aprender también sus, ¿no? Nosotros en el español yucateco pues tenemos muchas cosas entrelazadas, y luego cuando nos damos cuenta compartiendo el escenario con otras personas de otro estado de la república, dices, creo que no concibo el mundo de una forma diferente, ¿no? Sin embargo, en mi proyecto de investigación, una de mis tutoras me motivaba a buscar las traducciones en las lenguas originarias en Yucatán, acerca de la colaboración. Encontrando dentro de esos espacios, hablábamos acerca de un concepto que se llama el mulmeya. Y el mulmeya, de forma literaria en español, sería hacer como montaña, ¿no? Cuando allá no hay montañas, entonces buscando cómo se podría, o trabajar juntos haciendo montañas. Haciendo un análisis estético fenomenológico junto con otra profesora, la maestra Eloísa Ojeda en la UNAM, hablamos acerca de cómo esto se puede interpretar, ¿no? Y yo estaba muy emocionada de cómo compartir esta información dentro de mi proyecto de investigación. Sin embargo, junto con la doctora Diana Albarrán, me di cuenta que no era mi voz la que tenía que yo decir estas palabras o este análisis, que yo pude haberlo malinterpretado o lo pude haber interpretado correctamente, no lo sé, ¿no? Preguntando a las comunidades, me decían, es que nosotros no conocemos esa categoría, en otros espacios tal vez sí. Entonces, ¿cómo se puede generar estos procesos en donde yo, como una persona mestiza, en donde yo no vengo de un pueblo originario, tal vez mis abuelos sí, ¿no? Yo ya no tengo un arraigo sobre el territorio de mis abuelos, que es otro que no es el maya yucateco, y yo como una persona que creció ahí, que nunca que se siente de ahí, pero no es de ahí, es ¿no? Le decimos sheik allá en Yucatán. Hay demasiadas cosas bifurcándose. Me ha costado mucho trabajo el cómo comunicar ciertas cosas que vienen de las comunidades, que me comparten y que puedo yo dar voz y que me dan permiso de poderles darles voz a través de mis proyectos de investigación, pero
siempre tengo con estos procesos de conflicto de dónde quedo yo como proceso de investigación, porque el poder y la academia me generó este espacio para poder dialogarlo alrededor. ¿Cómo ha transitado usted estos espacios de conflicto entre es mi lugar, no es mi lugar, cuándo es mi lugar, cómo lo comparto, etcétera, ¿no? Gracias. Gracias por tu pregunta. A ver, primero que todo desde el respeto. Yo creo que cuando le damos al lugar al otro en la medida del lugar que tenemos, en la horizontalidad, el otro cuando se abre también nos abrimos y no somos perfectos. Entonces es desde el diálogo como también saber mis limitaciones y el otro también sabe las de él. Primero, como dice Marina Garone Gabriel, pues traducir es mentir. Uno puede acercarse, ¿no?, a una interpretación de la lengua, de eso que más o menos se teje allí, pero tú no vas a dejar de pensar en tu lengua materna, que es el español, y la comunidad no va a dejar de pensar en su lengua materna, que es la que realmente la atraviesa, ¿no? Pero tienes una fortuna, muchos hablantes de esa comunidad hablan español como segunda lengua. Entonces es conversar también con esos hablantes, el diálogo, circular la palabra es una de las cosas más importantes, y sobre todo circular la palabra no desde la entrevista, sino circular la palabra dentro del territorio, en el hacer dentro del territorio. Yo hablé de la minga porque es una forma de cómo construir desde el trabajo colectivo y yo poder estar allí, pero yo no voy a ir a la minga y empezar, Marina, ¿usted por qué pone el asador así? No, yo voy a la minga y después de muchos días conversamos, ¿sí? Nos sentamos alrededor del fuego, es más, ni siquiera inicio la conversación yo, la inician ellos, ¿no? Y hay que entender algo, como investigadores, no todo se publica. Hay cosas que son privadas, hay cosas que por más que te las compartan, se quedan para ti, porque te las convirtieron a ti, te las compartieron, y tú debes tener un sexto sentido para saber que eso que te comunicaron protege a esa comunidad, que si la sabe X, Y o Z, por ejemplo, si la comunidad me mostró los ojos de agua, eso es un capital valiosísimo. Yo no lo voy a sacar en una publicación porque eso es dárselo a las multinacionales. Sí, la comunidad me mostró dónde están los yacimientos, ¿no?, más preciados, que casi siempre están en los lugares sagrados. Pues eso yo lo agradezco, pero eso jamás irá en una publicación, ¿sí? Entonces también es aprender a proteger a esa comunidad que se está abriendo el corazón y te está confiando. Es muy importante, y eso no solamente para la comunidad indígena o la comunidad afro, para todas las comunidades, ¿sí? Es como tú misma empezar a mirar esos límites invisibles desde tu sexto sentido. Tú dices que no, que hace rato estaban tus ancestros, tus abuelos, que no volviste al territorio. Eso está en el cuerpo y eso no se olvida. Y en la medida que visites el territorio, eso vuelve a avivarse, se vuelve a conectar. Así que no digas que estás desconectada porque sigues conectada desde siempre. Bueno, por Facebook preguntan si tienen Soy, Alejandro y Marisol publicaciones, y yo me anticipo a contestar que sí. Sí, tienen publicaciones. No sé si quieren poner algún tipo de comunicación posible o que lo googleen, o no sé cómo pueden hacer la gente que está interesada en nuestros trabajos, las redes sociales, etcétera, si las quieren publicar o compartir por Zoom, en el chat de Zoom también lo pueden hacer, asumo. Eso. En mi caso, como no soy de redes sociales, pero la gente sube cosas simplemente con que coloquen Marisol Orozco Álvarez con un guión, porque yo uní mis dos apellidos, ahí encuentran lo que he publicado. Gracias. Joana te agradece el consejo y va a mirar va a mirar el consejo al que la derivaste, y les saludan y felicitan, así que transmito este mensaje.
Bien, eso desde la virtualidad. ¿En la presencialidad había más preguntas o me confundí? ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, esto les agradezco a Zoe desde la virtualidad que tan impecablemente funcionó, estoy muy contenta. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo, tu saber, tu experiencia y todo lo que nos pudiste compartir, haciendo el esfuerzo de conectarte también. Ahí compartió cuestiones, pueden anotar y está siendo transmitido. Le agradecemos mucho y también les agradecemos muchísimo a ustedes, a Alejandro y Marisol, y a todos y a todas los presentes que hacen que todo esto sea posible, tanto de manera presencial como virtual. Y va el aviso, lo que nosotros decimos aviso parroquial, para mañana. Mañana esto sigue desde las 8:30 de la mañana. Va a haber talleres participativos, luego va a haber sesiones en línea como un GT, como mesas de trabajo en las que se exponen distintas temáticas relacionadas y se puede participar como oyente. Y nuevamente replicaremos este espacio de las conferencias, misma hora, mismo canal, distintos conferencistas, así que los esperamos a todos y a todas. Muchas gracias. Gracias.